Le invito a conocer ahora la información internacional con Alejandro Pineda. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maite? Bien, buenas noches. Ya listo para conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y hoy se cumplen ya 2 semanas de la ofensiva israelí sobre territorio palestino, donde han muerto más de 600 personas. En Medio Oriente no cesan los bombardeos entre Israel y Palestina pese a los llamados internacionales de un cese a las hostilidades. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien invitó a iniciar un diálogo de paz con el gobierno palestino. Mi mensaje a los israelíes y los palestinos es el mismo: dejar de luchar, empezar a hablar y abordar las causas profundas del conflicto, ya que no queremos la misma situación en otros 6 meses o un año. Netanyahu lamentó las víctimas civiles que han dejado los ataques y afirmó que continuará con la ofensiva hasta acabar con la amenaza del grupo islamista Hamás. Lo que estamos viendo con Hamás es otro ejemplo del extremismo islamista, el extremismo violento que no resuelve las diferencias. Por su parte, Hamás rechazó una tregua propuesta por Egipto e insistió en que no dejará de responder a la ofensiva israelí hasta que se levante el bloqueo sobre la Franja de Gaza. Durante los últimos bombardeos, un cohete cayó en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Tel Aviv en Israel, por lo que las principales aerolíneas americanas, europeas y asiáticas suspendieron sus vuelos hacia esa región. La Administración Federal de Aviación toma estas decisiones cuando hay una justificación, y esta es una vez más la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. Desde que el pasado 8 de julio inició la ofensiva Barrera Protectora, han muerto más de 600 palestinos, la mayoría de ellos civiles, mientras que del lado israelí 27 soldados y 2 civiles han perdido la vida. Para México al Día, Guillermo de Gante. Y en este contexto, representantes de la comunidad libanesa en México condenaron los ataques militares del gobierno de Israel contra Palestina y exigieron un cese el fuego. A nombre de los emigrantes libaneses en todo el mundo, reprobamos lo que está pasando en la Franja de Gaza y le exigimos a este gobierno israelí que retire sus tropas y cese el fuego sobre territorio palestino. Asimismo, demandaron a Israel abrir las fronteras para permitir la llegada de ayuda humanitaria a la región. Y en más información, en Ucrania finalizaron los trabajos de rescate de los cuerpos de las víctimas del avión malasio que fue derribado el jueves pasado. Los cadáveres serán trasladados a Holanda para entregarlos a sus familiares. Las autoridades holandesas abrieron una investigación por supuesto derribo intencionado, sospecha de asesinato y crímenes de guerra. En tanto, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, informó que las cajas negras del avión serán analizadas por un equipo británico especializado en accidentes aéreos. Por su parte, el presidente Barack Obama firmó hoy el libro de condolencias en la Embajada de Holanda en Washington y exigió una investigación adecuada y justa. Y vea usted, está la tensión que se vive en Ucrania, donde continúan los combates contra los rebeldes prorrusos, que hoy en el Parlamento de Kiev los diputados se enfrentaron a golpes. Ahí tiene las imágenes. Esto luego de que fuera aprobada la movilización de reservistas ante las amenazas a la independencia de ese país. Y en Nueva York, autoridades repartirán más de $2 millones a cientos de indocumentados que fueron estafados por organizaciones que ofrecían tarjetas de residencia o la ciudadanía estadounidense. En tanto, un total de 192 personas fueron detenidas en la frontera entre Texas y México, acusadas de tráfico de personas, conocidos como coyotes. El operativo es parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para detener la ola de niños migrantes procedentes de Centroamérica. Sin embargo, los demócratas rechazan otorgar todos los recursos que solicitó el presidente Obama y los condicionó a que las deportaciones sean express. El presidente de China, Xi Jinping, llegó a La Habana para realizar su primera visita de Estado a Cuba. Desde que asumió la presidencia, el mandatario mantendrá conversaciones con el presidente Raúl Castro y firmarán documentos de cooperación en materia de economía, biotecnología, cultura y educación. El presidente chino destacó que las reformas impulsadas recientemente por Cuba abrirán más las puertas para relaciones entre ambos países. En tanto, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, expresó que la visita del mandatario chino a Cuba constituye una proeza.
Y en Venezuela las autoridades desalojaron a los habitantes del que es conocido como el barrio pobre más alto del mundo. Se trata de la Torre de David, que está viendo ahí en pantalla, un imponente rascacielos de 45 pisos, que comenzó a ser construido en 1990 y fue abandonado cuando la crisis del sistema bancario venezolano hizo imposible concluir la obra. Desde entonces se ha convertido en el hogar de más de 4.000 personas de escasos recursos que la ocuparon ilegalmente. El presidente de Nigeria se reunió por primera vez con las familias de las 219 niñas que fueron secuestradas por el grupo islamista Boko Haram. El mandatario ha sido criticado por no tomar las medidas suficientes para rescatar a las menores, que fueron secuestradas hace ya 100 días. En la reunión también participaron algunas de las menores que lograron escapar de sus captores y contaron su experiencia al presidente, quien afirmó que se ha hecho todo lo posible para liberar a las menores. ¿Qué tal? Así las cosas en el mundo. Maite, regresamos contigo. Muy buenas noches.